Y la figura de Manuel Contreras fue una de las más controversiales de la historia, por lo menos reciente, de Chile. Incluso fue calificado por el gobierno como uno de los personajes más oscuros de nuestro país. Sin embargo, su muerte ha abierto varias interrogantes sobre cuáles son los pasos a seguir respecto, por ejemplo, al tema de los derechos humanos. ¿Qué se ha escrito en la historia de nuestro país con la muerte de él? Queremos conversar en mayor profundidad sobre este tema y para eso nos acompaña el Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar, a quien le damos las gracias por estar junto a nosotros. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Todavía bien? Sí, con todo lo que está pasando en el norte, pero queremos hacer un paréntesis Sí. para conversar un poco sobre esto. No tanto Vale. un tema político ni derechos humanos, porque eso lo hemos abordado bastante. Desde el punto de vista histórico, ¿qué se está construyendo ahora con la muerte de Manuel Contreras desde el punto de vista de la historia de Chile? Bueno, yo diría de que hay como dos procesos profundos que están emergiendo en esta oportunidad con tonalidades diferentes desde el punto de vista de las reacciones que producen, ¿no? Porque de una parte tenemos la emergencia de la memoria social, de la memoria colectiva, que generalmente no aparece en los libros de historia ni aparece siempre en las noticias, es una memoria profunda, que ya el 2013 afloró a la superficie, ¿no? Y sobre todo a partir de septiembre, y explotó a través de todos los medios de comunicación, todos los canales de televisión, todos los diarios importantes informando acerca de la violación de los derechos humanos desde la perspectiva de las víctimas, ¿no? Con incluso obras de teatro que describían un más detalle todo lo que eso significaba en términos del drama humano que significa vivir eso. Y esta memoria yo creo que apareció en la superficie, primera vez en nuestra historia, ¿no? De esa manera, y se quedó en la superficie. Entonces ahí hay un criterio, creo yo, que va a estar de aquí en adelante vigente para juzgar cualquier irrupción nueva de violación de derechos humanos, pero para juzgar también a los responsables, ¿eh? Porque una cosa es ver las violaciones desde el punto de vista que se violaron los derechos, las víctimas, el dolor, la muerte, pero otra cosa es asumir una actitud justiciera, no solo respecto a las leyes vigentes y los jueces lo que pueden hacer eso, sino que la ciudadanía, cómo actúa frente a eso. Y yo creo que es muy sintomático de ese punto de vista el hecho de que la forma en que murió Augusto Pinochet, la forma en que murió Manuel Contreras, ¿no? El primero, de alguna manera, todavía lleno de honores, ¿verdad? Con todos los cargos, con todos los títulos, intocado, cuando mirado desde la perspectiva de la violación de derechos humanos, debería ser el principal responsable, ¿no? Porque era la cabeza en una estructura jerárquica, y se supone que en una estructura jerárquica la cabeza domina todo y es responsable de todo. Pero él escapó de la historia, por lo menos escapó del tribunal de la historia, podríamos decir, que es el tribunal de la ciudadanía, más o menos impoluto, ¿no? El daño que le hicieron los jueces fue mínimo, ¿eh? Contreras, lo más notable del caso es que él ha sido condenado por todas partes, ¿no? Y como que ha estado asumiendo él, no su jefe, la responsabilidad por los crímenes cometidos. Pero lo notable en el caso de Contreras es que él ha negado todo, ¿no? Y lo ha negado con una pachorra, podríamos decir, con una seguridad en sí mismo propia de un mando de cuartel. Yo hice el servicio militar, por eso conozco la forma de mandar en un cuartel, ¿no? Con pachorra, con seguridad, con autoridad, negando todo absolutamente. Y eso es muy sorprendente en Contreras, y por lo que yo sé, porque hice una investigación en los archivos judiciales respecto a estas violaciones, todos los militares han negado todo, ¿no? Krasnov, Marchenko, etcétera, etcétera, han negado todo. Marcel Morén Brito, que ha sido uno probablemente de los más brutos, ¿no? Entre los torturadores que también lo conocí yo, lo que él ha dicho, pero ¿cómo? Yo no he torturado nunca a nadie. Lo más que hice, textual, está en un archivo judicial, era tomarlo por los hombros, hablarle fuerte y zamarrearlo por los hombros, ¿no? O sea, esta negativa, ¿qué es lo que indica, no? ¿Qué es lo que indica de parte no solo de Contreras, Krasnov, Marchenko o cualquiera de los oficiales que están acusados? ¿Qué indica de parte de la institución que forma estos oficiales? Yo creo que ahí está el problema mayor. Ahí está el problema no resuelto. Porque hemos estado juzgando personas en función de acciones individuales, ¿eh? O grupales, pero no la institución que ampara todo eso.
Y eso es bien importante desde el punto de vista histórico, porque si hacemos una muy rápida ojeada, ¿no es cierto?, histórica a lo que ha sido el ejército chileno. Recordemos que el ejército chileno se formó a lo largo de siglos en la frontera del Biobío combatiendo al pueblo mapuche, como si el pueblo mapuche fuera el enemigo, ¿no? Después, todo el siglo XIX, el ejército mató, palomeo rotos, como se decía, al pueblo mestizo, ¿no? Y en el siglo XX se la ha arreglado de alguna manera, por orden del Estado, de quien sea, también para masacrar trabajadores, marxistas. Entonces, el ejército chileno se ha formado, se ha desarrollado, asumiendo de que hay un enemigo interno, ¿okay? Mapuches, mestizos, los rotos del siglo XIX, hoy día, qué sé yo, marxistas, comunistas, terroristas, quien sea. Entonces, este concepto de enemigo interno, que implica que el ejército entonces puede atentar contra sus conciudadanos violando sus derechos humanos, ¿verdad? Es un problema histórico de fondo. ¿Y ese enemigo interno cambia también después de 2013, a su juicio, o se mantiene también en el tiempo? Yo creo que ¿Hay algún quiebre o no en la historia de nuestro país? Sí. Bueno, yo creo que es primera vez que se han acusado militares de violación de los derechos de sus propios conciudadanos. Es primera vez. Ya han habido 23 masacres de ciudadanos perpetradas por el ejército, de las cuales 22 todas han sido absolutamente impunes. Y lo que estaba diciendo, el ejército se formó combatiendo un enemigo interno, comillas, ¿verdad? Impunemente. Como era enemigo interno, al enemigo no se le respeta ni sus derechos civiles ni sus derechos humanos. Es enemigo. Y lo asumieron siempre con toda naturalidad. Era un discurso bien parecido al de Manuel Contreras, ¿eh? Él veía como un enemigo. Exacto, él se veía claro, como en un campo de combate. Claro. Y por tanto él no es culpable de nada, porque Está en una guerra. Está en una guerra. Entonces él actuó heroicamente, patrióticamente. Y por eso nunca en estos 22 crímenes cometidos por el ejército a lo largo de la historia, en 200 años de historia, ninguno ha sido condenado ni juzgado. Por eso ya han desarrollado una cultura de impunidad frente al enemigo interno. Y eso es lo que, a mi modo de ver, explica la actitud de Contreras, la actitud de Krasnov Marcheco, la actitud de Marcel Morén Brito, por ejemplo, de negar absolutamente todo, como riéndose, ¿no? Ah, no, si eso no existió, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica eso, no? Yo creo que la única posibilidad que ellos han gozado de impunidad por 200 años, para ellos es natural, y siguen pensando que hay enemigo interno. Yo creo que esa es la gran tarea de la ciudadanía chilena, cambiar esta mentalidad en el ejército y entender que el ejército debe defender a sus conciudadanos y no situarse en una extraña perspectiva contra, como si fuera enemigo interno estos ciudadanos. ¿Y ese análisis usted cree que existe en algún grado de conciencia en la ciudadanía chilena? O sea, ¿se es consciente de ese proceso que usted dice que se está viviendo o todavía no? Porque si existiese algún grado, uno puede pensar que pueden haber cambios pronto. Si no existiese conciencia, habría que generarla. Entonces, por eso se lo pregunto, ¿usted ve algún grado de conciencia de ese cambio que usted está analizando? Yo creo que hay un cambio de conciencia que implica en el fondo un cambio cultural, ¿no? Porque todos estos cambios de conciencia son en el fondo transformaciones culturales en la mente, en la conciencia de los chilenos en general y la ciudadanía responsable en particular. Yo creo que esos cambios se están notando en muchos aspectos. Tenemos en primer lugar ya desde hace como 15 años lo que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que realizó varias investigaciones, llamó que en Chile se está produciendo la ciudadanización de la política. Lo que significa que por primera vez los ciudadanos, bueno, en el pasado también ocurrió, pero digamos en periodos muy acotados. Por primera vez los ciudadanos están asumiendo su condición de ciudadanos soberanos, ¿ah? Y al ejercer soberanía, entonces la ciudadanía no solo puede elegir, sino sobre todo juzgar a sus representantes, controlar desde abajo a sus representantes y controlar todas las instituciones del Estado. Y eso incluye la del ejército. En segundo lugar, es importante que se ha producido una transición también, llamémosla así, ¿no?, a nivel de los jueces, de los tribunales de este país. Desde el año 1990, por ejemplo, cuando comenzó esta actitud de rebelión, por así decirlo, de los jueces contra la dictadura militar, el juez Villegas, ¿no?, lo sacaron.
Lo sacaron para que no continuara esa tarea. Pero después el juez Juan Guzmán, después Alejandro Solís, después otros más, 98 en adelante, han continuado en una actitud de defender los derechos en sí, aplicar la legislatura chilena, incluso yendo más allá, ¿no? Porque más allá del derecho escrito está el derecho innato que corresponde a una ciudadanía, ¿verdad? Y a la sociedad civil, que son derechos humanos. Entonces yo creo que lo que están haciendo los jueces hoy día es muy importante porque por primera vez están juzgando militares, y no pocos, ¿no? Hay centenares. Pero lo que falta por asumir en este desarrollo cultural es que la ciudadanía entienda de que por el momento se están juzgando personas, porque el derecho actúa así, en función de acciones individuales. Si se demuestra la acción individual de un sujeto y están las pruebas, se le condena, pero no se condena a la institución. ¿Quién condena a la institución? Ese es el problema. Y siguiendo esa misma línea, históricamente, por ejemplo, la Iglesia Católica ha jugado un rol importante en la historia. Y sabemos los problemas que han pasado también de una cierta época a la fecha, el rol de la Iglesia y el poder que algunos han dicho que ha dejado de tener por todas estas complicaciones y porque la ciudadanía quizás está despertando respecto a ciertos temas. ¿Qué pasa con el ejército chileno? Que también usted dice, ha jugado un rol preponderante en toda la historia de Chile. Así es. ¿Qué rol puede empezar a jugar el ejército chileno de ahora en adelante? ¿Dónde va a quedar ubicado dentro de este mapa? Ya con la muerte de Manuel Contreras, con las condenas de muchos de ellos ya en Punta Peuco, en fin, ¿dónde va a quedar el ejército? Si examinamos la historia de Chile en esta perspectiva que estamos conversando, uno llega a la conclusión de que han habido tres tipos de ejército en Chile. Un tipo de ejército que se generó a fines de la colonia, comienzo de la independencia, que fue el que en gran parte peleó la guerra de la independencia, que era un ejército de ciudadanos. Ciudadanos que llevaban una vida normal, como artesanos, como agricultores, como campesinos, etcétera, etcétera, que recibían instrucción militar y en caso de peligro se constituían como regimientos y peleaban. Por eso se hablaba de los regimientos de cívicos en ese tiempo, o de las milicias urbanas, etcétera. Terminada la guerra, etcétera, y ellos volvían a su condición de ciudadanos. Y era muy importante, como eran ciudadanos, estos soldados, estos militares, deliberaban como ciudadanos, por tanto teniendo una mentalidad democrática, y por eso defendieron posiciones democráticas, ¿no? Hasta el año 29-30, y después incluso también un poco, digamos, ¿no? Pero cada vez menos. El ejército de ciudadanos se caracteriza porque delibera, y al deliberar con los demás ciudadanos, toma la posición, la perspectiva y los criterios de la ciudadanía, de la comunidad ciudadana, y es muy difícil que la ataque, que la considere como su enemigo interno. Al contrario, la va a defender, ¿no? En contraposición a en Chile se mostró el ejército profesional que se organizó después de la prusianización del ejército, que es un ejército profesional cuya característica es esencialmente obediente y no delibera. Por tanto, obedece a su jefe. Claro, de manera que siempre obedece a su jefe, y si los jefes quieren dar un golpe de Estado, obedecen. Si quieren destruir al enemigo interno, sea mapuche, mestizo o gente, digamos, de izquierda, o que quiere hacer cambio, bueno, procede y mata. ¿Okay? Un tercer tipo de ejército se ha producido en Chile, históricamente, que es el ejército mercenario. Los grandes capitalistas, los grandes mercaderes, la gente rica de este país, financió el ejército que derrotó al ejército de Ramón Freire, que tenía este ejército de ciudadanos en la batalla del Ircay. Porque el ejército que reclutó Diego Portales, que era mercader, comerciante, y movilizó a todos sus comerciantes, fue financiado por ellos, y lo pusieron al mando de Joaquín Prieto y Manuel Bulnes, y ganaron la batalla. Ese era un ejército mercenario que peleó contra el ejército constitucional patriota y ganaron el Ircay. El ejército que los banqueros chilenos financiaron en 1891, el banquero Agustín Edwards, Eduardo Mate, también banquero, Agustín Ross y otros más, puros banqueros, financiaron el ejército que combatió contra Balmaceda, ¿no? En el norte, ayudado por los ingleses. Incluso se fueron estos banqueros a París, ¿no es cierto?, para desde allá dirigir en base a relaciones diplomáticas lo que ocurría en Chile. Tres tipos de ejército, ¿no? ¿Y cuál es el que estamos ahora? Lo que yo diría, estamos en el ejército profesional, pero un ejército que se desprestigió.
precisamente por Pinochet y toda esta gente, y si la ciudadanía está cobrando conciencia de sí misma, lo que hace falta hacer, pienso yo, en mi opinión como historiador, ¿no? Yo no milito en ningún partido político, como historiador, es que la ciudadanía transforme el ejército, reforme el ejército, que no solo piense en reformar el sistema educacional civil para los hijos nuestros, sino el sistema de educación del ejército que va a entrenarse a Panamá, va a entrenarse a Estados Unidos con la mentalidad de la guerra sucia contra sus propios conciudadanos, a pretexto que es contra insurgencia. Y lo que tiene que hacer es crear un sistema educativo para el ejército tal que estos se eduquen junto con nosotros en los colegios, en las universidades, y sean deliberantes y discutan con nosotros los problemas de este país. La ciudadanización del ejército yo creo que es tan importante como la ciudadanización de la política. Gabriel Salazar, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros estos minutos, y haber analizado todo esto. Muy bien, ojalá funcione. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Ahí estábamos y nosotros vamos a continuar, por supuesto, con más informaciones, pero al regreso de la pausa.